Comenzamos hora 23 y lo hacemos con la división profesional del fútbol boliviano. Un emocionante partido hoy en el Estadio Municipal de El Alto. Estamos viendo ya las imágenes. Se enfrentaban Always Ready en condición de local y Nacional Potosí como visitante. La victoria para el equipo potosino venció por 2-1, lo que lo coloca en la segunda posición a apenas un punto del líder Bolívar tras 19 partidos jugados. Vamos a ver el primer gol del partido, obra de Padilla, minuto 23, ese gran remate que vence a Jordán. Todo era alegría y festejo para el conjunto potosino porque lo apuntaba ya, se acercaba a la cúspide, esa cúspide que tuvo en sus manos durante la mayor parte del campeonato de la división profesional del fútbol boliviano y que ahora ha pasado, tal vez transitoriamente, a manos de Bolívar. El empate llegaría en el segundo tiempo del partido. Seguramente fue muy dura la reflexión de Valdivieso para sus jugadores y el conjunto reaccionó. Aquí vemos la expulsión de Pavia del conjunto visitante, minuto 34, una falta que dejaba con 10 hombres al conjunto de Nacional Potosí. Esta es ya la segunda parte del encuentro, minuto 56, el que se va a aproximar en instantes, que va a permitir a través de Galindo el empate. Con estos resultados, o más bien con el resultado de hoy, ya lo decía, Bolívar 19 partidos, 41 puntos, Nacional Potosí 19 partidos, 40 puntos, Blooming tercer puesto, la misma cantidad de partidos, 37 puntos, y Die Strongers en el cuarto lugar, 19 partidos, 36 puntos. Ese es el gol del empate. Se suponía que a partir de ese momento Always Ready levantaría su juego, de hecho lo hizo, atacó y atacó, hasta que llegó un minuto fatal y un gravísimo error de la defensa de Nacional Potosí, principalmente de su arquero Jordán. Nos acercamos al minuto 78, ustedes van a observar esa actitud casi decidiosa del arquero, colaborado o casi cómplice con Cabrera, un pase prácticamente a un atacante que no desaprovecha la situación, cede el pase a Reina y este hombre en el minuto 78 marcaba el gol de la victoria. Nacional Potosí 2, Always Ready 1, el festejo para los potosinos en condición de visitante, segundo lugar en la clasificación de la división profesional del fútbol boliviano. División profesional del fútbol boliviano, nos vamos a la Copa Libertadores de América, una gran victoria de Wilstermann en Cochabamba, 3-2 frente al Atlético Paranaense de Brasil. El primer gol, un autogol del conjunto brasileño, minuto 23, ponía el 1-0 a favor del conjunto cochabambino. Hubo un festival de penales en este encuentro, se marcaron 3, los vamos a ver enseguida. Antes, en el minuto 40, Lodi, con pase de Nicao, empataba el partido, ponía el 1-1 para la celebración del técnico y los jugadores del conjunto brasileño. Ya nos vamos enseguida a la segunda parte del partido, sería el minuto 51 en el que el árbitro pitaría el penal. Allí una clara infracción, la mano, ejecuta Ortiz y marca el 2-1 a favor de Wilstermann. Se ponía en ventaja, pero pocos minutos después, apenas 6, llegaría otro penal, esta vez marcado a favor del conjunto brasileño. Minuto 57, lo ejecuta Rubén y pone el 2-2, empate que era un gran resultado para el Atlético Paranaense. Pero el gol de la victoria llegaría nuevamente a través del penal, minuto 88, Melgar faltaría o ejecutaría la pena y la victoria 3-2 para Wilstermann. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a esta edición de Hora 23. Nos falta recordar el resultado de un otro partido de la Copa Libertadores de América, el que enfrentó en Oruro a San José con Peñarol. Más adelante veremos los goles. Fue una victoria del conjunto nacional por 3-1.
Pero la noticia lamentable es que pese a las victorias de Wilstermann y San José, ambos están en el fondo de la tabla de sus grupos, de los grupos respectivos de los cuales forman parte, y por ahora están eliminados de la Copa Libertadores de América. Quizás Wilstermann tiene alguna lejana esperanza de clasificar como tercero e ir a la Copa Sudamericana. Veremos, insisto, los goles de San José Peñarol más adelante. Los temas de esta noche en hora 23: se han cumplido 5 años de actividades del teleférico. Mi Teleférico, convertida en una empresa símbolo de la ciudad de La Paz. Estas cabinas, las que vemos en pantalla y las que observamos diariamente en nuestro recorrido en la ciudad de La Paz y también en la ciudad del Alto, son ya un símbolo de ambas ciudades. Revisaremos con el gerente de Mi Teleférico, César Dockweiler, los resultados de estos 5 años que, más que cifras en el campo económico, tienen resultados de un mejor servicio. Un dato importante: el teleférico cubre ya el 14 e incluso casi el 15% de la demanda de transporte en la ciudad de La Paz. Y otro tema importante para destacar: finalmente se ha conocido a través de un informe del Instituto Nacional de Estadística, avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el índice de crecimiento de la economía en el año 2018. Ha llegado al 4.2%. Se mantiene el panorama de desaceleración de la economía, ya que tuvimos hace muchos años un crecimiento incluso superior al 6%. Un viceministro nos acompañará en hora 23 para explicarnos el significado de esta cifra, el índice de crecimiento del PIB del 4.2% en el año 2018. ¿Cómo están? Buenas noches. Esta noche hablamos además de un tema muy interesante relacionado con la policía y con esos efectivos policiales de los cuales debemos destacar su labor y sus acciones oportunas. Ayer un joven de 17 años estuvo a punto de suicidarse, a punto de quitarse la vida desde los puentes Trillizos, y la acción oportuna, positiva, esa acción de Dios a través del capitán Javier Alberti Osqueda, es que impidió esta situación tan negativa. Esta noche nos visitará justamente este capitán, que nos contará cómo se vivió ese momento y esa acción tan destacable y valorable, que la vamos a conocer a mayor profundidad en los próximos minutos. Bienvenidos a Hora 23. 23 horas con 9 minutos, vamos al tema central de esta jornada, que seguramente será portada de los periódicos mañana en todo el país: la reestructuración de la policía. Una reestructuración que llega una vez más después de que donde se toque algo en la institución policial salta la pus. Los últimos casos han sido evidencia de ello. Hoy las novedades han tenido que ver con una audiencia que ha tratado el caso del coronel Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira, acusados de vínculos con el narcotráfico. La justicia ha determinado su detención preventiva en el penal de Palmasola. Pero antes, el Ministerio de Gobierno, a través de su titular, Carlos Romero, comunicó que se dio de baja de la institución a ambos oficiales como una primera medida que dará paso a una profunda reestructuración de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz. Se renovará o cambiará de destino prácticamente a todos sus integrantes y se tomarán medidas adicionales. Conocemos cuáles son esas medidas. Este es el informe que recibimos hoy de Bolivisión y el Departamento de Prensa en Santa Cruz. La baja de los siguientes servidores públicos policiales: Coronel DESP Gonzalo Felipe Medina Sánchez, Capitán Fernando Moreira Morón, así como la baja de todos aquellos policías que resulten involucrados en actos delictivos. Se ordena la ampliación de la investigación administrativa y penal en contra del coronel DESP Eric Holguín Doinel, teniente Wilder Romero López, sargento segundo Fati Yanet Arispe Chauca, y los directores nacionales de Interpol y departamentales de Interpol Santa Cruz de las gestiones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, que omitieron la ejecución de la orden de captura internacional de Pedro Montenegro Paz.
Así iniciamos este bloque hablando de ese heroico rescate y hablando de la policía. De esa policía que cuenta con efectivos policiales que son muy buenos, que hacen quedar muy bien a su institución y que por muchos de nosotros son considerados incluso héroes. Esta noche hacemos referencia al capitán Javier Alberti Uzqueda, quien salvó la vida ayer de un joven de 17 años, cochabambino, que se encontraba colgando de los puentes trillizos. Y el capitán Alberti Uzqueda, fue quien abrazó a este joven, le salvó la vida, y por esa acción es que la gente de La Paz y de todo Bolivia en realidad manifiestan su cariño, su agradecimiento al capitán por la labor que realiza. Tras la publicación de una fotografía que se hizo viral en las redes sociales, la fotografía que ustedes ven en este momento y que refleja la valorable y destacable acción que tuvo el capitán Uzqueda de salvar la vida a este joven. Por eso es que esta noche lo felicitamos y tenemos el orgullo de recibirlo en el set de Hora 23 para que nos cuente más acerca de lo que sucedió ayer, que sin duda quedó en la memoria de todos nosotros. Bienvenido, capitán Javier Alberti Uzqueda, qué gusto de que nos visite en el programa. Muchas gracias, Paola, y muy buenas noches a todas las personas que nos ven en la casa. Bueno, gracias por acompañarnos esta noche y por venir y hablar con nosotros acerca de lo que sucedió el día de ayer, donde usted demostró que los policías están capacitados para actuar en el momento, a veces incluso en horas en las cuales no se encuentran de turno, pero ellos están listos, por supuesto, así como su persona, para salvar vidas, por ejemplo, en este caso. A ver, cuéntenos qué fue lo que sucedió ayer, cómo fue que usted estaba en ese momento, en el lugar exacto donde esta persona había tomado esa decisión, esa mala decisión de suicidarse, y usted evitó. Bueno, eran las 3 de la tarde con 30 minutos aproximadamente, y pues me encontraba cumpliendo mis funciones rutinarias. Estaba pasando supervisión por el módulo policial Cuarto Centenario. Es un módulo dependiente que depende de la Estación Policial Integral San Antonio, donde yo cumplo mis funciones. A escuchar por la frecuencia de la radio de uso policial que la central de Radio Patrulla 110 destaca un vehículo y ordena que este vehículo se haga presente en el puente de los Trillizos, ya que en el lugar existía una persona sospechosa con intento de suicidio. El vehículo patrullero con la sigla EP40 manifiesta su ubicación, manifestando que está en Pampajasi. De Pampajasi hasta los Trillizos son aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Hay bastante tiempo. Sí, apreciación que yo hice en ese momento porque trabajo más de un año en esta estación policial y conozco la topografía, conozco el movimiento, el tráfico vehicular, a lo cual al encontrarme yo a unas 4 cuadras exactamente desde donde estaba yo hasta el puente, pues decidí emprender una carrera lo más rápido posible para llegar al lugar y verificar qué estaba pasando. Y en el lugar tomé contacto con un ángel que, desconozco su nombre, pero seguramente nos está viendo. Una señora que estaba con su vagoneta Suzuki color guinda parada en la rotonda donde inicia el puente Independencia. Quien me dice, está en la esquina donde acaba el puente. Me percato mirando, cruzando de carril, y me percato que efectivamente a 200 metros de donde yo estaba se encontraba el joven al otro lado de la baranda. A lo que nuevamente emprendo una carrera lo más rápido posible y silenciosa para no ser percatado, detectado por este joven. Claro. Y faltando unos centímetros para tomar contacto con él, le digo, hola amigo. Él levanta la mirada, ya se encontraba viendo el precipicio, y es en ese momento que lo sorprendo abrazándolo lo más fuerte posible. Posteriormente llegan mis camaradas, la patrulla P40, donde me piden instrucciones. ¿Qué hacemos, mi capitán? Una vez ayúdeme, emaníenme mi muñeca del brazo derecho y simultáneamente la muñeca de la persona que quería saltar. ¿Qué sintió en ese momento, capitán, cuando abrazó a este joven que estaba ya con todo el cuerpo fuera de la baranda en los puentes trillizos a punto de lanzarse? ¿Sintió miedo tal vez? ¿Sintió felicidad? ¿Sintió alivio? En ese momento yo seguía preocupado porque mientras él no esté en el otro lado de la baranda, todavía existía el peligro latente, ¿no? De que él pueda lanzarse y al hacer eso, tal vez jalarme a mí más, ¿no es cierto? Ya que nos encontrábamos enmanillados. Claro, era un riesgo que también estaba corriendo usted. Es parte de la labor policial, nos han preparado para eso, no solo a mí, a todos mis camaradas, durante 4 años en la academia, en las escuelas básicas, nos han preparado para disuadir. Entonces, yo empecé a disuadir con esta persona menor de edad,
hablar con él, hablarle un poco de Dios, que Dios era el único que podía decir cuando nos vamos, que no tenía preparado para él ese destino, tenía algo mejor. Él lloraba, estaba deprimido, manifestaba que todo le salía mal, que no conseguía trabajo, no tenía dónde vivir. Ella había llegado de Cochabamba hace una semana, estaba alojado donde el abuelo, a lo que yo le ofrecí trabajo. ¿Usted le ofreció trabajo? Sí, mi cuñada administra un hotel y le ofrecí trabajo ahí como recepcionista. Viviendo en la casa, en un depósito, vas a vivir hasta que tú te acomodes, y dialogamos aproximadamente unos 10 minutos, ¿no? Bueno, usted fue entonces mucho más allá de salvar a la vida a esta persona, porque a veces podemos evitar un suicidio, pero ¿qué es lo que pasa de ahí para adelante con esa persona? Puede que continúe la vida tormentosa, los problemas, y recibir apoyo, recibir una mano que lo ayude es algo muy complicado. Usted prácticamente ha apoyado también a este joven para que siga adelante con su vida, no solamente le ha salvado la vida. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, no somos seres humanos, no somos robots, no somos un objeto, somos personas que tenemos sentimientos, somos sensibles, no podemos ser indiferentes ante una injusticia, ante el peligro inminente de perder una vida, porque no solo es la pérdida de una vida, detrás de este joven hay una familia, hubiera sido, gracias a Dios, no pasó, una desgracia para la familia, para los padres, hermanos. Entonces no podemos ser indiferentes ante una situación así. Si yo no fuera policía o si tuviera otra actividad laboral, otra profesión, hubiera actuado de la misma manera, porque detrás de tu uniforme hay un ser humano como cualquiera de ustedes. Soy padre de 5 niños, soy esposo, soy hermano, soy hijo. Pensó en todos ellos seguramente el momento efectivamente, yo lo vi a él y vi a mi hija que es adolescente, vi a un hermano, me vi a mí mismo cuando yo era joven. A veces no sentimos que no cuadramos en la sociedad, que no encajamos. Y a veces no necesitamos bienes o cosas, necesitamos, bueno, ser escuchados, desahogarnos, que alguien nos escuche, sentir ese apoyo, un abrazo, ¿no? Para poder disuadir y cambiar la actitud, la decisión de una persona. Y eso fue lo que se aplicó en ese momento, ¿no? La parte humana, hablar con él, sin pelos en la lengua. Las palabras, ese apoyo, el abrazo fue lo que significó mucho para este joven, y de esa forma es que él, bueno, logra atravesar la baranda al otro lado ya para decidir continuar. Posteriormente, con la ayuda de mis 4 camaradas, 2 funcionarios del PAC y los 2 de la patrulla, después de unos 10 minutos de diálogo, hablamos con él y lo convencimos de cruzar la baranda. Posterior a esto, bueno, lo cobijamos, él se encontraba muy mojado, había granizado bastante, lo llevamos al apoyo psicológico de la FCC, de la División Homicidios, donde existe en este momento un caso abierto en proceso de investigación, ¿no? Donde va a seguir su curso. Puede ser que haya sido inducido, presionado a tomar esta decisión, y eso la autoridad pertinente, que es el Ministerio Público, más adelante tal vez se pronuncie. Muy bien, usted mencionaba que los policías están preparados para realizar estas acciones, para ayudar a la población en estos momentos. ¿Es la primera vez que usted se ve en una situación como esta? Bueno, ante todo, Dios. Dios es la persona que decidió, bueno, nosotros los policías como instrumento para poder evitar la pérdida de una vida. Es la segunda oportunidad que Dios me pone en una situación similar. La primera vez fue el 31 de diciembre del año 2014, donde se perdieron 9 vidas en un minibús que impactó con un tráiler en la autopista, y donde yo acudí a romper los vidrios, a sacar a las personas que estaban con vida, para poder auxiliar de forma lo más rápido posible y salvar su vida. Usted que ha estado presente en todas estas situaciones, capitán, al momento, ¿qué significado tiene para usted la vida? ¿Cómo usted ve la vida? Bueno, agradezco a Dios por un día más de vida, por permitir que pertenezca a esta hermosa institución, que la amo. Y bueno, la vida es lo más hermoso que podemos tener. Sin duda. Hay que disfrutarla día a día, segundo a segundo, vivirla como nunca, porque Dios tiene preparado algo para nosotros en esa sociedad, y es el único que puede decir cuándo nos vamos. Hay personas, muchas personas, en realidad toda Bolivia, que está enviando mensajes muy positivos para usted, de felicitación, de agradecimiento. Ya para cerrar esta entrevista, capitán, ¿qué les dice a todos ellos? Bueno, que todo tiene solución en la vida, que no nos rindamos. La vida no es fácil, es una vida de tropezones, es una vida de lucha constante, y todos tenemos que ser guerreros, luchadores, y seguir adelante ante cualquier adversidad. Muy bien, capitán Javier Alberti Uzqueda, felicidades por esa gran acción que tuvo el día de ayer, que sin duda queda en memoria de todos nosotros. Muchas gracias por el espacio y por permitir hablarme.
Hasta otra oportunidad. Que Gracias, Dios lo Paula. bendiga. Muchas gracias. Muy bien, con ese mensaje nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más de Hora 23. Espérenos. Está claro que tendríamos una gran desventaja si lo hacemos. Lo dices porque asesinó a la mitad de nuestro equipo. Le debemos esto a los que no están aquí para intentarlo. No se trata de cuánto perdimos. Se trata de cuánto nos queda. Somos los Vengadores. Tenemos que terminar esto. ¿Confías en mí? Sí. No pudiste vivir con tu fracaso. ¿Y sabes a dónde te llevó eso? Te trajo a mí. Seguramente todos ustedes están muy atentos al estreno de esta gran película Avengers en Bolivia. Ante el publicitado estreno de esta película, que se registrará más o menos en 30 minutos, es que el Viceministerio de Defensa de los Derechos de Usuario y de Consumidor determinaron que se puede ingresar libremente los productos que ustedes requieren a las salas de cine, obviamente con algunas limitaciones en ciertos productos. Por ejemplo, usted podrá ingresar sus propias pipocas, así que esta es una buena noticia para todos aquellos amantes del cine que ven a este lugar como un punto de recreación para reunirse en él con la familia o con los amigos o también con la pareja. Por ello establecemos contacto con nuestra unidad móvil junto a Piti Garamendi, que nos tiene más detalles al respecto. Estamos a 30 minutos de que se estrene la película Avengers y vemos en pantalla al viceministro de Defensa de los Derechos de Usuario y Consumidor, Guillermo Mendoza, que nos acompaña esta noche. Y bueno, se encuentra ya listo, viceministro, para el estreno de Avengers y para realizar todos los controles respectivos. Así es, lo importante es informar a la población de que este es un derecho ya establecido, no es solamente por la premier, por el estreno de esta película, sino que en Bolivia ya cualquier persona que va a una sala de cine puede ejercitar su derecho a la libre elección. Es decir, que las personas pueden determinar qué productos comprar de acuerdo a su conveniencia. Ahora bien, nos ponemos como referencia lo que productos similares a los del candy bar. Una gaseosa está permitido, un chocolate o unas pipocas. Lo importante es ejercer nuestros derechos también con respeto al prójimo. ¿Qué cosa no debería ingresar a una sala de cine? Una hamburguesa, un helado en cono que pueda dañar el mobiliario o un plato criollo. ¿Qué le parece? Nosotros lo que intentamos es aprovechar este gran estreno mundial para concientizar a la población respecto a los buenos hábitos de consumo y también hacia la cultura del reclamo. Si usted tuviera alguna dificultad en cualquier sala de cine de cualquier parte del país, llame al 810-0202 o utilice la aplicación para telefonía celular Defensa del Consumidor, que le permite tomar video o grabar o tomar fotografías en vivo y en directo para cualquier posterior reclamo y resarcimiento que se lo haga a través de nuestra oficina. Muy bien, viceministro. ¿Cómo se va a controlar de que los proveedores de productos o de servicios no puedan inducir tal vez a los consumidores a que puedan elegir determinados productos que a veces se los induce incluso de forma arbitraria? Bueno, nosotros ya hemos conversado bien con las salas de cine. Ellas han entendido este derecho establecido y por eso es de que nosotros estamos siempre atentos a cualquier reclamo de cualquier ciudadano en sentido de que puedan obligarle a comprar ciertos productos bajo ciertas condiciones. Confiamos en que no va a haber dificultades. Sin embargo, lo reitero, si es que hay algún problema, nosotros estamos listos para obrar, aunque sea días después, para que le devuelvan el dinero, el monto de su entrada,
o algún otro tipo de resarcimiento. Nosotros les queremos informar que, por ejemplo, acá en este cine, en esta sala de La Paz, son 18 salas en este momento absolutamente llenas de personas, 4 salas VIP y el resto son salas comunes. Están esperando el estreno mundial a la medianoche, luego ya hay colas para el estreno a las 3 de la mañana, posteriormente a las 5 de la mañana, y así se va a prolongar esto por varias semanas, así que realmente es un buen escenario para que usted grabe en su memoria que tiene derecho a la libertad de elección, pero siempre de manera responsable. Muy bien, viceministro, recalcamos que esta determinación, esta disposición se aplica no solamente en la ciudad de La Paz y no solamente por el estreno de la película Avengers, sino de aquí para adelante y en todas las ciudades del país. Así es, lo reitero, este es un derecho establecido. Nosotros informamos de que ya hemos tenido contacto con todas las salas de cine. Estamos nada más elaborando algunas listas de los productos que no deberían ingresar, ya que hay cines donde sí permiten algunas cosas, hay cines donde no permiten algunas otras, pero por lo demás, este es un derecho de aquí para adelante, para siempre. Usted va a poder comprar de acuerdo a su bolsillo, a su conveniencia, a su gusto. Si quiere, compra del candy bar, si quiere, se trae sus propias golosinas, y así de esta manera generamos competitividad, generamos dinamismo económico y generamos hábitos que no nos conduzcan al consumismo precisamente. Qué lindo sería que un papá o un abuelo pueda hacer las propias pipocas en la casa con los hijos y que todos contentos fueran con sus propias golosinas hechas hasta las salas de cine. Esa es la intención, de que sin necesidad de hacer una competencia desleal a los cines, nosotros podamos establecer estos derechos como fundamentales dentro de defensa de usuario y consumidor. Muy bien, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Guillermo Mendoza, gracias por acompañarnos esta noche y brindarnos esa información. Muy bien, continuamos con más del programa. Tenemos mucho más en la hora 23. Cinco años de mi teleférico, lo decía ese cartel, resumiendo la información que ha sido destacada en las últimas horas a propósito del aniversario de la creación de ese proyecto que tanta resonancia e importancia ha adquirido en nuestra ciudad. Ahí vemos las imágenes. Hace 5 años eran una completa novedad. Poco a poco se han convertido en parte del paisaje, de la vida y de la cultura de los paseños, y todavía existen proyectos para expandir las actuales 10 líneas de mi teleférico. Vamos a hablar de los logros, de las dificultades y también de los retos hacia el futuro de mi teleférico, y lo vamos a hacer con César Dockweiler, gerente de esta empresa. ¿Cómo está, don César? Buenas noches, bienvenido. Juan Pablo, muy buenas noches, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación y permitirnos estar también a través de Hora 23 en los hogares de los paseños salteños y de los bolivianos. Agradecidos por esta invitación y poder hacer este comentario con respecto a los 5 años de mi teleférico. 5 años. La gente quizás no recuerda cómo se inició el proyecto. ¿Dónde surgió la idea y cómo se dio el primer paso para cristalizarla? Bueno, cuando hablamos de 5 años estamos hablando del momento en el que a través de un decreto supremo se crea la empresa Mi Teleférico. Sin embargo, el proyecto nace antes, ¿cierto? Fue el 2012. Por encargo del presidente Evo Morales hicimos unos estudios para ver cómo se podía mejorar la calidad de transporte en las ciudades capitales de Bolivia, entre esas por supuesto La Paz y el Alto, y luego obviamente buscándole cuál debía ser la alternativa de solución. El 11 de julio del 2012 el presidente con los medios de comunicación hace el anuncio de que La Paz, en el Alto, se va a construir las líneas de teleféricos. Yo en ese momento
era, creo que, totalmente desconocido, así que me senté detrás de todos los periodistas y veía la reacción de quienes estaban cubriendo la nota en ese momento, ¿no? Y inclusive muchos periodistas hicieron algunos comentarios, entre ellos decían, no creemos que esto se vaya a hacer posible, ¿no? Al día siguiente sale un grupo de personas que siempre se están oponiendo a cualquier tipo de proyecto, decían, no, ese proyecto no se tiene que construir en Bolivia, ¿no? Ese proyecto es un daño al Estado, no va a cumplir con el objetivo, es un sistema que no es transporte masivo, bueno, una serie de cosas que después tuvimos que ir explicando el por qué se iba a construir el proyecto del teleférico. Y otras que decían que no se iba a cumplir, que simplemente era un anuncio que estaba muy próximo a las elecciones y por tanto pues se lo iba a usar de manera más en campaña que la ejecución del propio proyecto. Sin embargo, esta es la realidad, ¿cierto? Pasaron 2 años en el proceso de ejecución de las obras. En mayo del 2014 se inaugura la primera línea. Antes de la inauguración de la primera línea es que se crea la empresa Mi Teleférico, el 23 de abril del 2014. Un mesecito después se estaba inaugurando la línea roja, por eso que tomamos en cuenta la creación de la empresa como la fecha de aniversario de esta institución. Y ahí están los 5 años que acabamos de cumplir. Así es, 5 años de muchos resultados que el día de ayer los hemos comentado en una reunión que tuvimos con los medios de comunicación presentando nuestros principales indicadores. A propósito de resultados, quizás el dato más sobresaliente pueda ser el siguiente. ¿Cuál es hoy el porcentaje de pasajeros que transporta diariamente el teleférico en comparación, por ejemplo, al transporte público y al transporte municipal? ¿Cuáles son los 3 porcentajes de esos 3 sectores? Bueno, yo creo que el número que más llama la atención es la cantidad de pasajeros acumulados hasta la fecha. Son más de 200 millones de personas que han estado a bordo de una cabina y que han sido transportadas en este sistema. Sin embargo, cuando lo llevamos a los días, actualmente Mi Teleférico está transportando alrededor de 274.000, 280.000 personas día, lo que equivale a todos los viajes que se realizan en las ciudades de La Paz y El Alto e interciudad, más o menos son un 14, casi 15% de los viajes que realizan en la ciudad. Del transporte público en general. 14%. Es 14, casi 15%, de lo que estamos hablando. Es un importante porcentaje ya que tiene Mi Teleférico en la participación del mercado del transporte en ambas ciudades. Otros indicadores creo importantes que habría que destacarlos es la cantidad de pasajeros que lleva una sola línea. La línea morada es la que más pasajeros transporta. 60.000, 65.000 pasajeros día. Por eso que vemos una gran... Ha superado a la amarilla. Ha superado a la amarilla está alrededor de 50.000, 55.000 dependiendo del día. La roja 40.000 pasajeros por día es lo que estamos viendo, lo que muestra que había una importante necesidad de conectar La Paz y El Alto, 2 ciudades hermanas. Antes solamente existía la ciudad de La Paz, por la expansión que hubo en la ciudad del Alto creció, se desarrolló y bueno, después obviamente por este tema de la geografía que aquí la tenemos tan complicada, pues hemos quedado prácticamente divididos. Muy pocas vías nos conectan, los tiempos de desplazamiento entre La Paz y El Alto o El Alto hacia la ciudad de La Paz son altos cuando no se utiliza el sistema del teleférico, pero con el teleférico se redució muchísimo el tiempo, ¿no? Ahí está el dato importante, casi 15% del total de demanda del transporte es cubierta por el teleférico en el presente. En estos 5 años, ¿cuál ha sido el monto total de la inversión que se ha realizado en las distintas líneas? Hemos llegado a 10 en total al presente. Efectivamente tenemos 10 líneas en funcionamiento en la ciudad de La Paz, tenemos una línea en Oruro, que es un teleférico turístico, como estaríamos hablando de 11 líneas en funcionamiento administradas por la empresa Mi Teleférico. Respecto a la inversión que se ha hecho en la ciudad de La Paz, la primera fase, la roja, amarilla y verde, tuvo una inversión de 234,6 millones de dólares. Y esta segunda fase, que está dividida en 2 partes, una que con inversión exclusiva del Tesoro General del Estado con financiamiento del Banco Central de Bolivia, que tuvo 450 millones de dólares, que comprenden 6 líneas, y la séptima línea, la que permitirá completar la red y tener las 10 líneas de teleféricos, tuvo una inversión de 56 millones de dólares con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos bordeando entonces casi los 900 millones de dólares. No, estamos más cerca de los 800 millones. 800 millones. Y algo millones de dólares. Ahora, con este dato, cerca de los
800 millones de inversión. De acuerdo al último informe, en 5 años de operaciones, las ganancias o las utilidades de mi teleférico han llegado a 94.7 millones de bolivianos, lo que equivale a aproximadamente 13 millones de dólares. Estamos muy lejísimos, o muy lejos, para ser más correcto en el lenguaje, de los 800 millones de dólares que ha demandado el teleférico. Por supuesto, el propósito del proyecto del teleférico, como toda inversión pública, hablamos de carreteras, hablamos de hospitales, de aeropuertos. El propósito de este tipo de inversiones públicas no está buscando el retorno de la inversión, sino el mejoramiento de la calidad de vida. Estos son los proyectos públicos. Y acá lo que se ha alcanzado es algo único en el mundo. Y yo creo que esto es lo que hay que destacarlo, Juan Pablo, no desde el punto de vista del tiempo de una recuperación de una inversión. Se los transmito de esta manera. En el mundo, muy pocas empresas, yo he hecho alguna investigación y hasta ahora no he encontrado ninguna, pero me han dicho que por ahí hay alguna empresa. Muy pocas empresas son sostenibles. Estaba hablando de empresas de transporte público urbano, ¿sí? Son sostenibles. Este es uno de los resultados que ha logrado mi teleférico. Es decir, no solamente es sostenible, sino que tiene utilidad operativa. ¿Qué significa esto? Que no requiere ni un centavo de papá Estado para cubrir con sus costos de operación, mantenimiento, administración, etc. Pero sí, el papá Estado el que ha financiado los 800 millones de dólares. Acá cerquita que tenemos algunos ejemplos municipales, como Acatá y Guaynabús, son subvencionados. ¿Sí? El transporte es subvencionado. Mi teleférico no lo es. Pero no es una subvención el haber gastado 800 millones de dólares y tener un retorno hasta ahora de 13 millones. ¿No? Yo diría inversión. Invertir. Una 813 millones, hay una diferencia significativa. Pero, ¿cuáles son 800 millones de inversión, 13 millones de dólares de ganancia. La sostenibilidad creo que es lo importante en este caso. El beneficio. ¿Cuánto ha mejorado la calidad de vida de una ciudad? ¿Cómo ha mejorado la ciudad? O sea, estos son los beneficios que es importante destacarlos. Pero cuando me preguntan sobre la recuperación de las inversiones, ¿cuántos años de vida útil tiene el proyecto del teleférico? Pues así como está, de acuerdo a la proyección, 40 años de vida útil. 40. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Para que se entienda cómo se hace la reinversión. Todos los equipos, absolutamente todos los equipos de transporte, trenes, buses, taxis, vehículos, hay que hacerle una renovación. Nosotros lo que hacemos es la reinversión, en vez de volver otra vez al Estado, ¿sí? Las reinvertimos en el mismo sistema. Se compran componentes nuevos, se compran cables nuevos, se va a comprar en un momento cabinas, se va a hacer renovación del equipo. Por tanto, cuando lleguemos al año 40, La Paz y el Alto van a tener teleféricos por otros 40 años más. ¿Sí? Esa es la forma de la reinversión que se está haciendo a través de procesos de mantenimiento. Significa que vas a tener teleféricos por mucho tiempo más. Ponle eso en otro tipo de sistemas. Y a mí me gustaría, por lo que tú pudieras hacer alguna investigación al respecto, del peso que significa este tema de la subvención. ¿Cuánto dejamos de invertir en las ciudades de La Paz y el Alto? ¿Cuánto dejamos de invertir en otras ciudades que tienen, o dejan de invertir en otras ciudades que tienen este tipo de sistemas? Este es el dato que más ha llamado la atención a 93 delegaciones que hemos recibido de otras partes del mundo, que han venido a conocer la experiencia de los bolivianos, que se preguntan qué es lo que hemos hecho para lograr la sostenibilidad que en otras ciudades no lo han logrado. Este es un dato importantísimo, resultado boliviano, que más bien creo que ese es un elemento que habría que destacar. Por lo tanto, yo creo que sí es un proyecto muy, muy emblemático. Ha trascendido las fronteras del país por estos elementos, inclusive por los elementos financieros que otras ciudades no lo tienen. Pero además de eso, reinversión garantizada para poder darle continuidad a un proyecto que le va a dar mucho beneficio a todos los ciudadanos. Lo ha resumido quizás en una buena frase: proyecto emblemático para la ciudad de La Paz y para el país. Para La Paz, desde luego, el teleférico ya es una marca y una simbología, parte de su identidad. Muchas gracias, César Weiler, gerente de Mi Teleférico, por haber valorado estos 5 años de actividad de la empresa y lo que significa de manera profunda para nuestra ciudad. No, a ti, Juan Pablo, por la entrevista. Ojalá tengamos la oportunidad en un momento de comentar estos impactos sociales, que creo que son lo más destacado. A veces nos dejamos llevar por los indicadores de números, que son los que normalmente utilizamos para evaluar. Nosotros también hemos cometido el mismo error de evaluaciones financieras. Sin embargo, detrás de todo un proyecto hay unos impactos sociales que vale la pena comentarlos. Ojalá que tengamos otra oportunidad para conversar de los mismos. Seguro que sí. Gracias una vez más por su presencia.
Ese cartel anunciaba el tema que trataremos en los próximos instantes, ya que en esta jornada se ha conocido a través de la versión oficial del Instituto Nacional de Estadísticas, respaldada desde luego por el Ministerio de Economía y Finanzas, el indicador más importante del año 2018, el crecimiento, que de acuerdo a ese informe ha llegado a un 4.22%. Analizaremos en los próximos instantes qué se esconde tras esa cifra o cuál es el significado en la economía nacional de ese porcentaje de crecimiento. Para ello contamos con la presencia en hora 23 del viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenas noches, un saludo cordial a la gentil audiencia de hora 23. Muchas gracias. Hablemos entonces del indicador que mencionaba, un crecimiento del PIB el 2018 del 4.22%. Entiendo que es algo menor a la previsión que se tenía, que alcanzaba al 4.4%. No, efectivamente el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística ha presentado el indicador correspondiente al crecimiento del Producto Interno Bruto. Para que podamos explicar a la población, el Producto Interno Bruto no es más que la medida de todo lo que se produce en el país en un año. En el país se producen alimentos, se producen materiales de construcción, en fin, una serie de bienes y servicios. Entonces el PIB lo que nos mide es la producción agregada, el valor agregado generado en una economía. ¿Por qué nos interesa tanto el crecimiento? Porque en la medida en que esa economía crezca, en la medida en que el valor agregado crezca, la situación de las personas, el nivel de vida mejora. En ese sentido, el INE ha publicado precisamente el día de hoy que la tasa de crecimiento alcanza al 4.22%. Como lo decía, ¿es menor al previsto del 4.4 o no era una referencia ese último indicador? Bueno, es algo menor. En realidad esto ha ido en línea fundamentalmente a que ha habido algunos sectores que han tenido un comportamiento distinto a lo que habíamos previsto. A ver, para que entremos un poquito en materia, los sectores de mejor desempeño han sido el sector agropecuario, que ha crecido con un 6,9%, la administración pública, precisamente hemos traído acá un gráfico que nos ilustra. Aquí lo mostramos. Administración pública, 6,9%. Tenemos el tema de lo que significa los establecimientos financieros con un 5,3%, la industria manufacturera con un 5,5%. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho de que nuestro crecimiento no sea mayor? Precisamente el comportamiento del sector hidrocarburos, que ha tenido una tasa negativa del 7,8%. Cuando hablamos de este sector, ¿a qué nos referimos? ¿A que no hemos logrado las exportaciones previstas de gas natural, por ejemplo? Así es, efectivamente el sector hidrocarburos está explicado fundamentalmente por el comportamiento del gas natural. Allá vemos el cuadro en detalle. Lo que ocurre es que nuestros dos principales mercados en el año 2018, concretamente Argentina y Brasil, han tenido problemas. Por un lado está el tema de Argentina, que como ustedes conocen o la población conoce, bueno, está en medio de una crisis económica y por lo tanto ha demandado menos gas. Y también tenemos el caso de Brasil, que el 2018 también producto de la situación complicada que estaba su economía, ha demandado menos gas. Por esa razón es que si uno hace el ejercicio precisamente de ver y comparar el Producto Interno Bruto respecto a lo que significa las industrias extractivas versus las no extractivas, es decir, aislando este tema, el crecimiento ha sido del 5,2%. Ahora, ¿por qué digamos esto es una buena noticia para todos los bolivianos? Es que pese a que hemos tenido un año en el que disminuye la demanda de gas tanto de Argentina y Brasil, todos los sectores extensivos en mano de obra, todos los sectores ligados a la demanda interna han crecido más que proporcionalmente a estos sectores extractivos, lo cual nos está mostrando la diversificación. Pero de cualquier manera es importante, y esto es necesario resaltarlo, de que con este dato del 4.22%, Bolivia se sitúa como la economía de mejor desempeño de América del Sur. Como podemos ver en este gráfico, América del Sur
crece al 0.6%, Bolivia al 4.2%, le sigue Chile con un 4%, está Perú con un 4%, Paraguay con un 3.6% y bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de Brasil con 1.1% y en el caso de Argentina que está con un menos 2.5%. Eso quiere decir que con esta tasa de crecimiento se ratifica que Bolivia tiene pues el mejor desempeño de la región. Ahí están los datos y es evidente que seguimos liderando el crecimiento económico en la región. Pero si consideramos también otros datos, viceministro, es evidente que nos encontramos en un periodo de desaceleración de la economía. Tal vez no existe coincidencia con este análisis en el gobierno, pero las cifras son muy claras. El año 2013 alcanzamos un punto cumbre de crecimiento con el 6.8 y luego hemos ido descendiendo. El 2014 5.4, el 15 4.8, el 2016 4.2, el 2017 4.2 y el 2018 otra vez 4.2. Estamos desacelerados en cuanto a crecimiento económico, así lo parecen decir estas cifras. Bueno, lo que pasa es que ahí hay que distinguir el comportamiento de la demanda interna y de la demanda externa, ¿no? En realidad, lo que ha ocurrido en los últimos años, especialmente en lo referente a la demanda externa, es que hemos tenido un contexto bastante adverso. Por un lado, nuestros dos principales mercados, el caso de Argentina y Brasil, han tenido problemas económicos. Por otro lado, estamos asistiendo en el mundo a una disputa entre China y Brasil de carácter comercial. Esto ha hecho que los mercados internacionales ya no crezcan al mismo ritmo que en anteriores años, es decir, tenemos un contexto externo adverso. Ahora bien, ¿qué es lo que ha caracterizado a la economía boliviana? Que merced al impulso, a la aceleración de la demanda interna, hemos logrado mantener una alta tasa de crecimiento, ¿no? De hecho, como hemos mostrado en los datos, esta tasa de crecimiento es superior a toda la región. En ese sentido, yo creo que hay que contextualizar la información, especialmente viendo cuál es el comportamiento de la demanda interna y cuál es el comportamiento de la demanda externa, porque si no, lo que tenemos son análisis sesgados. Aún así, las cifras son muy claras. Estamos lejos del 6.8 obtenido en el año 2013. No, pero ahí lo importante, reitero, es dividir y entender el papel de la demanda interna y el papel de la demanda externa, para que me entienda la población. En términos de lo que ocurre en los mercados internacionales, eso no tenemos control porque depende cómo se comporten estos mercados. En el caso de lo que significa la demanda interna, eso responde más bien a la dinámica del crecimiento de la inversión pública y las políticas de redistribución del ingreso. En ese sentido, una tasa del 4.2% que nos sitúa como la economía de mejor comportamiento en América del Sur, creo que es una tasa bastante expectable. Usted acaba de mencionar un término, la inversión pública. En los últimos 5 años se ha duplicado, ha pasado aproximadamente, usted me confirmará los datos si son correctos o no, de 3.000 millones de dólares a 6.000 millones de dólares. ¿Es correcto este panorama? Sí, bueno, en realidad, para que tengamos un dato preciso, el año 2019 nosotros hemos programado 5.300 millones de dólares en términos de lo que significa el sector público no financiero, ¿no? Pero ahora, si uno toma en cuenta las inversiones que hacen las subsidiarias de YPFB, ENDE y Entel, es decir, todas aquellas empresas donde el Estado tiene una mayor participación accionaria, estamos hablando de 6.200 millones de dólares, ¿no? ¿Es correcto entonces decir que en los últimos 5 años se ha duplicado la inversión pública? Así es, y en realidad, si uno lo analiza en términos de lo que significa la proporción del Producto Interno Bruto, estamos hablando de un 11% de relación entre inversión pública y el tamaño del PIB, que nos sitúa de nuevo como la economía que más invierte en términos de inversiones del Estado respecto a la región. Si tú quieres, una de las razones por las que Bolivia mantiene la mayor tasa de crecimiento de la región es precisamente esa. Comparativamente, otros países no tienen esta tasa de inversión y bueno, tienen los resultados que se están viendo actualmente en toda América del Sur. Aunque también podría llamar la atención ese dato desde la siguiente perspectiva. Estamos duplicando la inversión pública, está llegando a un nivel récord, estamos metiendo más dinero a la economía, pero estamos creciendo menos que hace algunos años. ¿Por qué? Bueno, en realidad ahí lo importante, reitero, es analizar cuál es el comportamiento de la demanda interna y de la demanda externa, ¿no? En realidad,
la inversión pública, la política de redistribución del ingreso inciden fundamentalmente en el tema de la demanda interna. El caso de la demanda externa, reitero, depende de factores ajenos a lo que nosotros podamos controlar. La verdad que no nos hemos imaginado que la crisis, por ejemplo, que está atravesando Argentina iba a tener esa profundidad, ¿no? Un poquito para que la gente comprenda cuáles son las diferencias que podemos encontrar en el tiempo. Si tú quieres, a principios de siglo hemos tenido una situación parecida. La demanda externa cayó, los precios internacionales cayeron y la economía prácticamente se derrumbó, alcanzando tasas de crecimiento menores al 1%, junto con tasas de desempleo del 8%. En cambio ahora, Bolivia, el año 2018, tiene una combinación bastante interesante, ¿no? Un 4.22% de tasa de crecimiento, una tasa de inflación del 1.51% y una tasa de desempleo del 4.27%. En sencillo, ¿eso qué quiere decir? La economía está creciendo a buen ritmo, tenemos una baja tasa de inflación, eso quiere decir que los salarios mantienen y aumentan su poder adquisitivo y que la gente tiene empleo. Es decir, la combinación virtuosa de estos tres elementos, reitero, en un escenario externo convulso, en un escenario que ha provocado que varios países se encuentren en crisis económica, nos está mostrando que la orientación de la política económica ha sido la adecuada. Por último, viceministro, con este dato, el correspondiente al crecimiento económico en el año 2018, se confirma el propio análisis que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas hace algún tiempo, que con estos índices de crecimiento tardaríamos como 34 años en alcanzar a Chile y cerca a 30 años en alcanzar a países como Uruguay, Perú o Ecuador. Bueno, en realidad hay que ir revisando esas cifras, porque no debemos olvidar, como estamos presentando precisamente en los datos de comparación a nivel internacional, las economías que tenemos alrededor de Bolivia están ralentizando su tasa de crecimiento. En la medida en que nosotros mantengamos una tasa de crecimiento por encima del 4%, en la medida en que los proyectos de inversión en los que estamos apostando, como el litio, la urea, todas nuestras inversiones en electricidad nos permitan acelerar esta tasa de crecimiento, yo estoy seguro que vamos a poder acortar precisamente esas brechas en un menor tiempo y por lo tanto ya vamos a poder estar en medio del concierto internacional. Muchas gracias, viceministro, por este análisis a partir del último indicador del crecimiento económico, una cifra oficial confirmada en esta jornada. Jaime Durán, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, nos ha permitido ver desde la perspectiva del gobierno cuál es la lectura de esa cifra y lo que se esconde tras ella. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Estamos en un nuevo sector de información en hora 23 y nos ocupamos en los próximos instantes de un dramático acontecimiento que se registró el pasado domingo en Sri Lanka. 6 atentados terroristas, 3 en iglesias, 3 en escuelas, que dejaron centenares de víctimas, tanto mortales como heridos. El tema va, desde luego, más allá del interés continental en Sri Lanka y tiene una trascendencia mundial. Para intentar decodificar el significado de esos atentados, vamos a establecer contacto vía Skype con Uruguay, con Montevideo, la capital de ese país, y con la doctora Susana Mangana, quien es experta en asuntos internacionales y particularmente en aquellos vinculados al mundo islámico. Le decimos buenas noches, bienvenida a Hora 23 y le formulamos la siguiente pregunta, que es la primera. ¿Por qué debería interesar al mundo lo que ha pasado en un lugar tan distante como Sri Lanka? Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por este contacto y por la oportunidad de explicar a la audiencia de tu programa un poquito de lo que está sucediendo también en Asia, donde reside hoy Juan Pablo, el 60% de los musulmanes del mundo.
Yo lo que creo que es importante para América Latina comprender que el fenómeno de lo que llamamos el terrorismo de base islamista, el flagelo de la sinrazón de estos grupos que ya se pueden llamar Al-Qaeda, ya pueden llamarse el autoproclamado Estado del Estado Islámico o ISIS o Boko Haram en Kenia, en Somalia, no importa, la ideología que suscriben es la ideología salafista que ha sido exportada desde hace ya varias décadas por el Reino de Arabia Saudí y sus países acólitos en la península arábiga, un país que es además supuestamente aliado de la primera nación del mundo como es Estados Unidos, y por cierto al Reino de Arabia Saudí también le vende armas mi propio país, España, que luego son armas utilizadas en la guerra injusta y misericordia que se libra sobre Yemen desde hace la friolera de 4 años. Con lo cual yo creo que nos debe importar aquí en América Latina y por supuesto también en Bolivia el no mirar a un costado, el darnos cuenta que si no queremos lamentar estas 325 muertes inocentes, porque eran personas que estaban cumpliendo con su ritual como fieles de la Iglesia Católica o también como turistas que estaban pasando un momento de veraneo, de ocio allí en Colombo y en Sri Lanka, un país todavía muy desconocido, la mítica Ceilán de la época colonial británica, un productor de té muy importante. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que esto desvela también la gran hipocresía que todavía salpica a nuestros dirigentes en el mundo occidental, que normalmente hacen negocios, que firman contratos, que hacen firmar también cláusulas que luego no se respetan por los dirigentes de países como Sri Lanka, Bangladesh, Egipto o, por ejemplo, Pakistán, donde existen leyes de blasfemia, Juan Pablo, que persiguen a las minorías religiosas, entre ellas fuertemente la cristiana. En resumen, lo apuntaba la doctora Mangana, no tenemos por qué mirar al costado a propósito de ese acontecimiento en Sri Lanka. Ahora, una pregunta adicional, ¿por qué Sri Lanka? ¿Por qué la presencia de extremistas islámicos en esa parte del mundo? ¿Por qué un atentado no en algún país occidental donde supuestamente se encuentran blancos más identificados y más visibles del islamismo? Bueno, tenemos que comprender, Juan Pablo, que para la lógica del terrorismo de extracción islamista, vale decir, para estos grupos que operan en esta lógica salafista, que no quiere decir otra cosa que una lectura, una interpretación rigorista y literalista de las Sagradas Escrituras, es decir, todo lo que está en el Corán vale, lo que no está en el Corán y en las Sagradas Escrituras hay que descartarlo porque es una desviación y no le corresponde al musulmán de a pie ni tampoco a otra persona de otra religión el discutir las leyes divinas de Alá. Por lo cual estas personas que suscriben esa ideología se tornan muy fanatizadas, se tornan personas intolerables, intolerantes más que intolerables, también lo suele ser, son intolerables porque lo que acaban de hacer realmente es una concatenación de atentados viles que han acabado con la vida de más de 300 personas, pero son intolerantes con el diferente. Entonces, ¿por qué Sri Lanka? Pues porque tenemos también un auge o un repunte, un revival, si se quiere, del paradigma de los dos enemigos, el enemigo cercano y el enemigo lejano. Es decir, estos grupos violentos que operan abusando y manipulando el nombre del Islam, instrumentalizando así la fe y el nombre de Alá, del Dios de los musulmanes, quieren primero voltear, presionar a los gobiernos de sus propios países, ese es el enemigo cercano, y después el enemigo lejano, normalmente representado por Estados Unidos y sus socios en la región de Oriente Medio. Hasta hace muy poco tiempo era solo Israel, puede que añadir a Arabia Saudí. Pero yo creo que hoy fue Sri Lanka, mañana puede ser, por ejemplo, Pakistán o Bangladesh. De hecho, recuerdo que hace muy poquitos años también, durante la Pascua, hubo un atentado importante en Pakistán contra la comunidad cristiana, con lo cual no nos debe sorprender porque, de hecho, las autoridades de Sri Lanka han admitido, poquitas horas después de estos múltiples atentados del día domingo de Pascuas de Resurrección, vaya si es macabro el atentado, ¿verdad? Mientras unos celebran que Jesús no ha muerto, está vivo, otras personas tuvieron que morir inocentemente simplemente por ser fieles cristianos. Entonces yo creo que es realmente una cosa muy trágica que no se exija desde foros multilaterales a los que acuden
los dirigentes de estos países que he mencionado, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistán, pero también Egipto o la propia Siria, hay que dejarse de ambajes y exigir a los gobernantes de estos países que respeten a las minorías religiosas. Lo que suele ocurrir en países como Sri Lanka, donde hasta el 70% de la población, y son 22 millones, son singaleses y pertenecen a la religión budista, no se suele tratar a las minorías religiosas como ciudadanos de pleno derecho. Y eso es lo triste y lo que nos diferencia a aquellos que creemos vivir en un Estado de Derecho, en una democracia occidental, y a los que residen en una suerte de dictadura, por más blanda que se la quiera tildar en la prensa. Entonces, volviendo a resumir tu pregunta, ¿por qué Sri Lanka? Pues porque Sri Lanka tiene entonces un fenómeno también de lectura radical del Islam por parte de grupos que reciben financiación del exterior. Mucha de esa financiación viene de asociaciones de beneficencia en países como Arabia Saudí, pero también Emiratos Árabes Unidos, y por lo tanto abonan la tesitura, la hipótesis del enemigo cercano y el enemigo lejano, siendo el enemigo cercano en esta ocasión sus propios compatriotas, a los que ya han condenado, han excomulgado mediante la herramienta del takfir, porque los consideran herejes, infieles, pertenecientes a otra creencia religiosa, o incluso si fueren musulmanes, como es el caso de aquellos que mueren en Siria, en Irak, en Nigeria, porque son musulmanes tibios que se han apartado del camino recto, siempre considerándose estos grupos jueces y verdugos. Ahora, el alto número de víctimas, tanto mortales como de heridos, genera la siguiente interrogante. ¿Cuánto de eficiencia terrorista ha existido en ese atentado y cuánto de inoperancia en el gobierno y en los servicios de inteligencia de Sri Lanka? Se ha comentado en las últimas horas, por ejemplo, que el gobierno de la India ya había advertido a Sri Lanka de la posibilidad de un atentado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que sí, que evidentemente ahora saldrán a la luz documentos donde las autoridades, sobre todo los servicios de inteligencia, que son sumamente voluminosos en un país como India, habían advertido a las autoridades de Sri Lanka acerca de la posibilidad de varios atentados durante estas señaladas fechas de Pascua de Resurrección. Recordemos que si bien en América Latina, con distintos matices o distintas visiones, la religión se vive de manera muy diferente hoy a lo que se hace en India o en Pakistán, donde la persona necesariamente tiene que creer en algo. No se comprende a un ser humano sin creencia, cosa que en América Latina tenemos también un repunte de aquellos que dicen ser agnósticos o que están transitando de una religión a la otra, aunque también es cierto que hay países donde todavía la comunidad cristiana es bastante vigorosa y robusta. Pero lo que tenemos que entender es que ahora saldrán a la luz esos informes y, por tanto, ahí vemos los pedidos de disculpa, el sentimiento de culpa también y pidiendo perdón a las familias de las víctimas de las autoridades de Sri Lanka, pero ese perdón llega tarde. Y yo lo que creo es que no protegieron a las iglesias, no protegieron a la comunidad más afectada en estos atentados, que ha sido la de turistas, pero también de cristianos, porque, como dije antes, se los considera ciudadanos de segunda categoría. Y eso es lo triste, y para eso hay remedio. Hay que invertir en educación, pero también desde Occidente. Yo creo que los principales países de la Unión Europea, pero también Canadá, Estados Unidos, la propia Rusia o China, deben exigir a estos países que realmente entiendan sus leyes, introduzcan mejoras para que así pueda alcanzarse una igualdad de trato ante la ley a las minorías religiosas y étnicas. No olvidemos que los yazidíes, por ejemplo, en Irak o también en Siria o en Turquía, pero también los coptos de Egipto han sufrido horriblemente en estos últimos años. Y como dije antes, hay países como Pakistán que todavía detentan una ley de blasfemia por la que un ciudadano de Pakistán puede denunciar a un vecino acusándolo de haber blasfemado contra el profeta Mohammed, el profeta del Islam o contra el Islam. Por tanto, primero que nada va preso, antes de declarar incluso. Por lo cual yo creo que todavía hay rendijas, hay resquicios por los que exigir todavía desde la comunidad internacional, abandonando la anestesia que nos ha caracterizado en la última década. Yo creo que es importante darnos cuenta que no se puede aceptar que en el siglo XXI, el siglo de las nuevas tecnologías, de las impresoras 3D, de los viajes de turismo a Marte,
tengan que morir 325 personas inocentes en un solo día. Yo creo que eso es intolerable y sobre todo porque no debemos perder nuestra cuota de humanismo y de humanidad. Hoy es Sri Lanka, mañana podría ser un atentado en Argentina, como ya ocurrió hace unos años. Dios no lo quiera y no lo permita también en Bolivia o en Brasil, y por tanto no debemos ser egoístas y solamente vernos afectados cuando nos toca de cerca. Si fue lamentable ver caer a Notre Dame, la basílica, la catedral en Francia, porque representaba parte del acervo histórico y cultural de Occidente, tan o más lamentable es lamentar la muerte de 300 personas. Por último, doctora, para una respuesta breve, ya estamos casi en tiempo, la última interrogante. ¿Cuál debería ser la respuesta de Occidente, entendiendo a Occidente como una parte del mundo que comparte valores en la libertad y en la democracia ante este tipo de atentados que quizás no sean los últimos? Yo creo que primero que nada hay que exigir a nuestros dirigentes, a nuestros políticos, que tengan estatura moral y política. Deben dejarse de especular con el negocio, con el comercio, con la geopolítica. Presidentes como Donald Trump no pueden estar dando la mano, estrechando la mano, por ejemplo, al príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudí, considerando a ese reino tan rigorista y conservador, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, como un aliado de Occidente. No es más aliado de Arabia Saudí que un país como Pakistán o como Irán. Por tanto, yo creo que lo que hay que exigir a los gobernantes de países musulmanes y otros que no lo son, pero donde todavía hay un destrato o hay una inequidad hacia las minorías, como dicen, religiosas y étnicas, hay que exigir que rindan cuentas, que mejoren los sistemas legales de sus países para que también los derechos que amparan a la mayoría también amparen a las minorías. Pero por otro lado, exigir a los líderes religiosos del mundo musulmán hoy que de verdad enseñen las Sagradas Escrituras como hay que hacerlo, libre de odio al diferente y sobre todo aceptando que cristianos y judíos son gente del libro. Es decir, los musulmanes deben exigir a sus propios líderes que hagan su parte, y nosotros acá en Occidente debemos exigir a los nuestros que en foros multilaterales ejerzan más presión sobre autoridades en Myanmar, por ejemplo, por el genocidio hacia la comunidad musulmana rohingya, o el fin de semana pasado hacia los cristianos en Sri Lanka. Agradecemos la explicación, el análisis y el punto de vista de la doctora Susana Mangana, experta en asuntos islámicos, que nos ha acompañado desde Montevideo, Uruguay, con este tema, los atentados de Sri Lanka y su significado en el presente. Un significado que desde luego trasciende la región donde se realizaron los atentados y adquiere una dimensión no solamente continental, sino mundial. Despedimos a la experta hasta una próxima oportunidad. Hoy hablamos de la alienación parental, que está muy cerca de ser declarada un síndrome e internacionalmente considerada una enfermedad. Sin duda, las familias y la estructura de muchas familias desde años antes hasta la actualidad ha cambiado. Hoy se registran muchos divorcios, donde uno de los principales objetivos es lograr una buena relación entre el padre y el hijo o la madre y el hijo. Lamentablemente, en muchas ocasiones no es posible debido a la alienación parental, que separa a muchos padres o madres de sus hijos y deja a niños huérfanos cuando tienen a los padres vivos. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca de este tema con dos invitadas que nos van a brindar toda la información necesaria, porque es el síndrome de la alienación parental. Muchas personas consideran como una de las principales bajezas humanas. Vamos a considerar ese tema junto a Marta Méndez, representante de Bolivia, de Caminando Juntos, Equidad y Esperanza. Bienvenida, Marta. Qué gusto. Muchas gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer por este espacio que de alguna manera nos brinda luz, esperanza para todos aquellos niños que en la actualidad están sufriendo por la desvinculación que tienen con sus padres. Así es, usted como directora de esta organización nos va a comentar todo lo que ha visto en estos años que vienen trabajando en lo que es la alienación parental. Gracias. Damos también la bienvenida a Yalit Mariño, doctora, abogada, asesora legal de Caminando Juntos, Equidad y Justicia. Bienvenida, Yalit. Muchas gracias, agradecer por este espacio.
para poder informar a la población sobre las actividades legales que se pueden llevar a cabo en beneficio de los niños, ¿no?, dentro de estos procesos legales. Muy bien, vamos a ello. Hablemos de la alienación parental. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que entendemos por esos términos, Marta? Muy bien, vamos a decir claramente en qué consiste. En nuestro país se llama alienación parental, como en muchos países, porque Caminando Juntos es una organización internacional que aglutina más o menos a 17 países. En otros lugares llaman desvinculación parental, obstrucción familiar, pero resulta que simplemente es el hecho de que uno de los progenitores, ya sea el padre o la madre, cuando hay una separación, un divorcio, lo que hace es impedir de que el niño o la niña se vincule con el padre. Y una de las formas que impide es ir trabajando en la mente del niño o del menor hasta tal punto de que el menor llega a pensar y actuar como dice el padre o la madre. Por eso se llama alienación. El niño... Lo que realiza entonces el progenitor que tiene la custodia es como una especie de violencia psicológica en el niño y lo pone en contra del padre o de la madre, el progenitor que no tiene la custodia. Es una violencia. Es por eso que nosotros estamos aquí haciendo antesala a mañana, jueves 25 de abril, que se reconoce en el mundo el Día de Lucha contra el Maltrato Infantil. Porque la alienación parental es maltrato infantil. ¿Y qué es un maltrato? El maltrato se produce generalmente a los menores cuando los menores no saben cómo defenderse, no saben cómo hacer frente a todas aquellas maquinaciones, manipulaciones que tiene la madre o que tiene el padre. Duele decir, porque yo soy mujer, de que el porcentaje más grande está relacionado con las mujeres. Son las mujeres las que más cometen la alienación parental. Conservadoramente se piensa que la mujer es la mejor custodiadora de los hijos. También tiene a favor en nuestro país, por ejemplo, la ley 348, que se la aplica siempre a favor de la mujer. Y por ello, entonces, probablemente las autoridades en las cuales están en sus manos las sentencias que van a dar, no piensan que tras de una sentencia existe la vida de un niño, no piensan el dolor que va a causar esa sentencia y generalmente son sentencias a favor de la madre. Es por eso que las víctimas, porque en este caso no queremos irnos ni contra la mamá ni contra el papá, mamá y papá por siempre. No existe divorcio de padres e hijos. Ellos van a ser siempre papás y mamás. Pero muchas queremos veces el progenitor con custodia genera ese divorcio entre padres e hijos. Pero lo que nosotros como organización es que queremos defender a los niños. Los niños no tienen quien los defienda. ¿Por qué? Porque en el día a día se está produciendo un daño, y bien lo decía, que es reconocido ya a partir de mayo oficialmente como una enfermedad. El daño que se produce a los niños es completamente irreversible. Son niños retraídos, son niños que muchas veces son muy vulnerables a cualquier situación, inclusive de suicidio. Muy bien. Yalit, hablábamos con la licenciada Marta acerca de lo que es la alienación parental. Ella nos contaba que la mayor cantidad de víctimas son los hombres. ¿Por qué? Porque son las mujeres principalmente quienes cometen lo que es la alienación parental. ¿Con qué frecuencia se ven estos casos en nuestro medio? En Bolivia, ¿es frecuente ver en familias separadas el tema de la alienación parental? Lamentablemente, en el transcurso de los años y desde la promulgación de la ley 348, muchas mujeres han mal utilizado esta ley para generar un tipo de denuncia, decir que han sido agredidas psicológicamente, físicamente. Y ¿por qué dice que han mal utilizado? Porque ¿son inventos tal vez? Hay, en los juzgados de familia se ha logrado determinar que la juez dice quién se queda bajo la custodia del niño, ¿no? Quién se queda cuidando al niño y quién tiene derecho de visita. En ese afán
de separar, ya sea por venganza, ya sea por un sinfín de problemas, las mujeres han utilizado la ley 348 como un mecanismo de defensa, muchas veces de extorsión. ¿Por qué? Porque una vez de que la mujer sienta una denuncia ante el Ministerio Público está obligado a emitir las medidas de protección. Y al emitir las medidas de protección, le dicen al progenitor que no se puede acercar a la mujer y que no se puede acercar a los descendientes o a los descendientes. Evidentemente están aplicando la medida de protección que establece la ley 348. Pero ¿qué genera esto? Que esta medida de protección en la que tienen que otorgar garantías unilaterales, además en este caso al agredido, desvincule de las visitas que ya el juez de familia había establecido en favor del niño y del progenitor, que no se está quedando a cargo de la guarda del menor, ¿no? Entonces estos hechos han ido incrementando con mucha frecuencia y también se han ido descubriendo que muchas de las denuncias, no todas evidentemente, sino muchas de las denuncias han sido falsas, ¿no? Han sido falsas. En el transcurso de la investigación se ha determinado que el hecho nunca ha existido, pero lamentablemente el daño hacia el otro progenitor y hacia el menor es irreversible, ya está generado. Muy bien, en países como México, por ejemplo, la alienación parental es considerado un tipo de violencia intrafamiliar. En Brasil es considerado un delito, se establece incluso pena para los progenitores que lleven a cabo lo que es esta alienación parental. Lo mismo en otros países en otros lugares como Europa, por ejemplo. En Bolivia, ¿tiene algún reconocimiento judicial, alguna figura legal lo que es la alienación parental? La alienación parental no está establecido, tipificada como un delito, ¿no? Sin embargo, ¿pero sí, se está luchando en ello? Sí, se está luchando y sí es un maltrato psicológico, y el maltrato psicológico también lo ha reconocido la ley 348. Entonces el progenitor que es víctima y no puede tener una relación con sus hijos a causa de que el progenitor que tiene la custodia ha cometido lo que es la alienación parental, ¿cómo puede defenderse legalmente? Legalmente lo que correspondería es que sea atendido a través de un psicólogo y este psicólogo certifique, ¿no?, la veracidad del testimonio del progenitor actuando de forma objetiva y se determine que hay un criterio profesional que acredite que esta persona está sufriendo depresión, ansiedad, y eso se configura en maltrato psicológico y está sancionado también por el Código Penal, ya sea hombre, ya sea mujer, ¿no? Muy bien, doctora Yalid Mariño, asesora legal de Caminando Juntos, Equidad y Justicia, gracias por acompañarnos esta noche y orientarnos respecto a lo que es la parte legal de la alienación parental. Gracias por la invitación. Si me de forma agradecemos a usted, Marta. Claro que sí. Sí, solamente terminar con algo que yo creo es muy importante, ¿no? Que los padres han procreado a los hijos, les han dado la vida, y no puede ser que uno de ellos pueda matarlos civilmente en la vida, ¿no? Entonces, si les han dado la vida, tendrían que ser papá y mamá para cuidarlos, para amarlos por siempre. Muy bien, gracias por ese mensaje, Marta Méndez, representante y directora de Bolivia de Caminando Juntos, Equidad y Esperanza. Será hasta otra oportunidad. Gracias por toda la información. Esperamos que ese mensaje llegue a muchas personas que cometen este acto que es tan bajo y va en contra de sus propios hijos, de su propia sangre. Gracias. Muy bien, es momento de revisar las noticias internacionales, así que ponga atención al siguiente compacto que llega gracias a la red de noticias Albavisión, de la cual nuestra casa televisiva Bolivisión forma parte. Los líderes iraníes se muestran desafiantes tras la decisión del presidente Donald Trump de imponer sanciones a los países que importan petróleo iraní y prometen responder a la decisión de Estados Unidos que anunció las sanciones en noviembre. El presidente iraní señaló que las exportaciones de petróleo de Irán no serán cero a pesar de que Trump esté jugando a eso. En Reino Unido, decenas de personas asistieron al funeral de Lyra McKee,
de 29 años, era considerada una de las periodistas norirlandesas más prometedoras, pero su carrera terminó abruptamente el jueves con un disparo en la cabeza. El grupo paramilitar heredero del Ejército Republicano Irlandés, IRA, por sus siglas en inglés, declaró en un comunicado que ofrece sus más sinceras disculpas a la familia y amigos de la joven. La asistencia al funeral incluyó al presidente Michael D. Higgins y la primera ministra británica Theresa May. Un periodista japonés conocido por cubrir zonas de guerra ha demandado al Ministerio de Relaciones Exteriores después de que invalidara su pasaporte y exigiera que lo entregara, diciendo que lo priva de su derecho a viajar e interfiere con la libertad de prensa. Kosuke Tunioka fue detenido en febrero en el aeropuerto Haneda de Tokio en camino a Yemen para informar. Le dijeron que su pasaporte había sido invalidado y luego recibió una orden del ministerio para entregarlo de inmediato. El hombre señala que presentó una demanda para impedir que el gobierno tome medidas similares. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y de esta forma llegamos al final de Hora 23. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Estamos ya en jueves, ha concluido esta edición de Hora 23. Como en todas las jornadas, de lunes a viernes, les decimos gracias por seguirnos, les esperamos en algunas horas.